La venganza fallida. Historia por Carlos Zabaleta. Cuando era niño, no era tan difícil. Mi padre trabajaba en una tienda de deportes, donde era el gerente, y mi madre trabajaba ocasionalmente cosiendo vestidos para algunas modelos. Mis padres llevaban más de 15 años casados, pero la situación económica en general se iba poniendo más y más difícil para todos, incluso si tenías un gran trabajo con un buen salario, era algo difícil. Después de intentar soportarlo por más de 5 años, mi padre se vio obligado a encontrar un segundo trabajo de la tarde a la noche. Me acuerdo bien, que en las tardes llegaba casi corriendo a la casa, se sentaba y comía rápido. Terminando, se ponía una camisa vieja, unas botas con polvo, y se iba al otro trabajo para tener un segundo ingreso. Pero mi madre cada vez estaba más y más alejada. Mi padre ya no tenía el mismo tiempo que antes, usaba la casa como un lugar de breve descanso para continuar al otro trabajo, y mi madre ya no recibía un beso, un abrazo, una caricia aunque sea de vez en cuando. Pero ella de cierto modo, sabía entenderlo. Es decir, le dolía, y mucho, pero sabía muy bien que no era culpa de mi padre porque él solo buscaba una manera que su familia esté bien y no sufriera las carencias que otras familias pasaban. Recuerdo que un domingo cuando mi padre pudo descansar, era de mañana cuando estábamos desayunando. Y los tres en la mesa, mi padre tomó la mano de mi madre sin previo aviso y le ofreció una disculpa por su ausencia en casa, a comparación de otros años. Nos recordó que nunca ha sido su intención parecer un fantasma que de repente se aparece por casa. Pero que a él también le dolía mucho tener que alejarse poco a poco de la familia que tanto ama. Ver a mi madre secarse una lágrima en la mesa, fue algo impactante para mí. Pero al menos entendía el sacrificio de mi padre por darle lo mejor posible a su familia. Durante la tarde de ese domingo, creo recordar que fuimos a pasear a una pequeña plaza que recién habían inaugurado. Se veían las tiendas con muchos productos, anuncios de ofertas por inauguración. Como te decía, la situación económica era muy difícil. Por lo que no podíamos comprar nada de ahí, solo íbamos a pasear, como si del parque o el zoológico se tratara. Eso a veces me ponía triste, me frustraba no poder comprar algo de la plaza, no poder comer ahí como muchas otras personas podían. Yo crecí creyendo que eso eran lujos de gente adinerada. Tomamos el transporte público al salir de la plaza. El autobús llegó lleno, mis padres y yo tuvimos que viajar de pie por más de hora y media. El olor era desagradable, el olor de la gasolina quemada se colaba por las ventanas abiertas que no se podían cerrar por las altas temperaturas. Poco a poco se iba vaciando. Mis padres se podían sentar, pero mi padre dejó que se sentara primero mi madre. A los minutos, se vació poco más y pude sentarme. Pero los asientos eran muy duros, estaban llenos de polvo, y por el suelo del autobús se podían ver algunas cucarachas que buscaban refugio o comida. A veces me enojaba ir en el transporte público porque siempre iba lleno. Con suerte me podía sentar antes de acercarme a donde me tocaba bajarme. A veces, me tenía que bajar más adelante porque no me dejaban bajar todas las personas que había dentro. Llegaba frustrado a mi casa. En uno de esos días que mi papá pudo descansar y después de unos meses ahorrando, pudimos ir a comer a un restaurante. No era un lugar de 5 estrellas, pero se veía muy bien. La comida tenía un aroma muy rico, todo tan limpio, las personas se veían elegantes, algo que no me imaginaba ver. Después de la comida, y cuando íbamos caminando hacia la casa, un hombre se acercó a mi padre y le apuntó con un arma. Nos obligó a darle todo lo que teníamos. Nos quitó el dinero, y cuando mi padre intentó empujarlo, el hombre le disparó 3 veces. Vi cómo mi padre recibió el primer disparo en el pecho, y recibió otros 2 en el suelo. El hombre salió corriendo, mientras mi madre intentaba ayudar a mi papá, pero tenía un disparo en el pecho, uno en el abdomen y otro cerca del corazón. Sus ojos se cerraban lentamente, su respiración era más lenta, no podía cerrar su boca, y su cuerpo se ponía más duro. Hasta que no pudo más, y tuvimos que esperar a que llegara una ambulancia por su cuerpo inerte. Días después, en el funeral, comencé a sentir una rabia enorme. Uno de mis compañeros de la escuela, me dijo que conocía a alguien que podía ayudarme a vengarme. La tentación era muy grande.
Perder a mi padre a los 15 años fue un golpe emocional que no supero con nada. Después del entierro de mi padre, volví a hablar con este compañero. Necesitaba trabajo, porque ya solo estábamos mi madre y yo. Ahora yo era el hombre de la casa. Mi amigo, me lo dijo claramente, el trabajo no es fácil. Después de la escuela, lo vería en un punto en específico. Me entregó un arma corta, una navaja, y un teléfono desechable. Me hizo hincapié en que ese teléfono solo lo usaría para el trabajo. Y que debía cuidar muy bien el arma porque no me darían otra si la perdía, hasta que la pagara. Estaba muy nervioso, me sudaban las manos, el corazón parecía que se me salía del pecho y tenía mucho miedo, de verdad mucho miedo. Tenía el poder de quitarle la vida o al menos arruinarla a quien yo quisiera. Sabía que si mi madre se enteraba de esto se decepcionaría mucho. Ella nunca hubiera querido ver a su único hijo metido en toda esta mierda. No crió a un hombre para que le dispare a los demás, mi padre y ella querían a un hijo que fuera una persona de bien, alguien ejemplar. Pero pasaron cosas que no dependían de mí. Me escapé de la casa, y fui casi corriendo al punto donde me citaron. La orden era clara, un hombre nos debía dinero, y no pensaba pagarnos, así que me encomendaron la misión de acabar con él. Una vez que lo ubiqué bien, me escondí entre las personas, y en cuanto estuve cerca de él, con miedo pero a la vez con determinación, clavé mi navaja desde atrás. Después de haber perforado cerca de sus costillas, a lo lejos me dieron la orden de cortarle el cuello. Mi mundo se cerró. En mi mente estaba mi padre y mi madre comiendo juntos, mientras se reían. Y de pronto me veían fijamente. Enojados, con lágrimas en sus ojos. Me decepciona mucho que eso no me haya importado. Corté el cuello de aquel hombre y salí corriendo entre las personas. Llegué a un auto donde me esperaban y salimos como rayo del lugar. Me felicitaron. Dijeron que era una de las pruebas que tenía que superar. Me presentarían ante quien sería mi jefe directo. Pero no contaba con las cámaras de seguridad que había en la calle y las personas que me habían grabado con su celular. Mi rostro estaba en los portales de noticia, redes sociales, el periódico, los noticieros en la televisión. Mi nombre casi completo, y mi cara. Ensuciando los apellidos de mis padres. No volví a casa después de todo eso. Mi amigo decidió darme posada unos cuantos días. Después, hice otra misión, pero esta vez no maté a nadie, fue solo una golpiza a un comerciante que no pagó su protección. Mi amigo lo sujetó de los brazos, otro compañero de las piernas y yo me encargué de golpearlo por todas partes. El hombre era un vendedor de frutas y verduras. Lo golpeé con un palo de madera que había en el lugar, golpeé su cara tantas veces hasta que me dolieron las manos, le pegué en los costados, en el hígado y en las rodillas. Recuerdo bien que quise golpearlo en los ojos, pero me equivoqué y por accidente le rompí la nariz. Lo dejamos en el suelo, y comenzamos a destruir una parte de su negocio. Tiramos la fruta, las verduras, rompimos algunos muebles y lo amenazamos con subir el monto para el próximo mes, porque si no nos pagaba eso, iríamos por su familia. Aún me atormenta por las noches recordar el pánico en su mirada. El terror de no poder hacer nada por defenderse, por poderse mover, por avisar a los suyos del peligro que corría, solo por trabajar honradamente. En las noticias, nuevamente estaba mi imagen y la de mis compañeros de aquella misión. Siendo la segunda vez, sinceramente no me preocupó para nada. Sabía que no iba a pasar nada. Cuando me pidieron mi tercera misión, me sentía con más confianza. Previamente me pidieron que me comprometiera seriamente con la organización, porque sabían perfectamente quién había matado a mi padre, y sabían que quería venganza. Pero notaron que sacaba mi coraje y frustración con las personas a las que atacábamos. De algún modo, mi jefe consideraba que trabajaba de acuerdo a lo que él esperaba. Un taxista llegaría pronto a una de las calles donde teníamos presencia. Era un taxista enviado para transportar mercancía delicada, ya sabes, polvo, pasto, pastillas. Pero esa mercancía no era nuestra, y no iba hacia nosotros. La misión era seguir discretamente al taxi, hasta lograr que se detuviera. Teníamos que hacer que todo pareciera una coincidencia, aunque claramente no lo era.
Un auto lo seguía. Algunos lo seguían con la mirada nada más, y yo lo esperaba en una esquina con mucho tráfico. Mi parte del plan era provocar una pelea que terminara en la calle y detuviera a varios autos dejando al taxi parado entre todos los autos y personas. El plan funcionaba muy bien. Pero hubo un imprevisto, el taxista cambió de camino. La ventaja es que nosotros conocíamos toda esa zona de memoria. Dimos aviso a otros compañeros para que lo siguieran. Mi amigo y yo íbamos en un auto directo por el taxi. Una vez que lo vimos desde lejos, mi compañero aceleró más y en cuanto llegamos, sacamos al chofer del auto. Revisamos por dentro y efectivamente, tenía toda la mercancía. Primero lo golpeamos entre todos. Después, 2 compañeros subieron la mercancía a nuestro auto. Cuando saqué el arma de mi cintura y apunté a su rostro, pude ver el terror en su mirada. Como si estuviera frente a la misma muerte. Alguien me gritó, rápido. Sin pensarlo, jalé del gatillo. Su cuerpo cayó inmediatamente sobre el suelo. El auto quedó salpicado de sangre. Y regresamos con todo como estaba planeado. El jefe nos felicitó. Admiró nuestra coordinación y la capacidad de resolver el inconveniente del camino. Quería darnos un pequeño descanso. Nos dejó libres por un día, para ir a donde quisiéramos, hacer lo que sea. Mi compañero se fue a descansar lo más lejos que pudo. Yo quise hablar con mi madre. Le llamé desde mi teléfono personal, pero no hubo respuesta. Después de unos minutos, ella me llamó. Llorando me gritó que sabía todo. Dijo que no era justo lo que yo le estaba provocando, y que no entendía cuál había sido su error como madre. Traté de hacerla entender, que todo esto era para vengar la muerte de mi padre. Ella no podía hablar de la impotencia de saber que en cualquier momento me podían secuestrar o matarme por alguna venganza. Después de varios minutos, dijo estar tan decepcionada de mí, pero que no por eso dejo de ser su hijo. Me dijo que sentía mucho la muerte de mi padre, y me dio su bendición. Después de terminar la llamada, me solté a llorar. Mi madre, a quien había decepcionado, quien ahora sabía que su único hijo era un delincuente asesino. Aún así me dio su bendición, y sé que día con día, y en las noches, le pide a Dios que me cuide a pesar de mis malas actividades. Sin darme cuenta pasó cerca de un año. Había golpeado, matado personas, extorsionado a los padres que buscaban a sus hijos desaparecidos. Estaba consciente de que una vez muerto, iría directo al infierno. Pero sabía que todavía no podía morir, porque tenía que pagar todas mis deudas en vida. Nuestro grupo se hizo bastante conocido. La Marina nos estaba buscando. Supimos de varios operativos, y habían caído muchos de mis compañeros. Una mañana, me despierto con una llamada, mi jefe había sido asesinado. El único que sabía el paradero del asesino de mi padre. Ahora tendría que buscar al asesino de mi jefe, quien había cagado todo mi plan que tanto sacrificio me había costado. Recuerdo que tomé mis 2 armas, 2 cuchillos, y el teléfono. Le llamé a mi amigo para verlo en un punto privado, para comentarle de mi nuevo plan. Le di la dirección, pero no aceptó. Dijo que en ese lugar había operativos y nos descubrirían fácil. Así, que él me dio la dirección y nos íbamos a ver cerca de un casa de empeño y cambio de divisas. Mi amigo estaba ahí, sentado mientras se fumaba un cigarro. Cuando llegué, lo saludé. Comentamos sobre lo que le había pasado al jefe. Me contó que había escuchado que fue secuestrado, y después dejaron su cuerpo abandonado en una carretera. Llevaba consigo mismo 4 anillos de oro, y una cadena con una figura de la Santa Muerte que pertenecía al jefe. Me dijo que intentaría vender los anillos para irnos del país o al menos de la ciudad. Cuando quise acompañarlo, me dijo que me quedara afuera. Sospecharían si nos venden a los 2, intentando vender oro en tan grandes cantidades. Me quedé a esperarlo afuera. De pronto, escuché motores de autos acercándose. Le grité a mi compañero para que nos fuéramos, pero solo se me quedó viendo. No dijo nada. No hizo nada. Solo leí en sus labios. Lo siento. Rápidamente, me vi rodeado de 5 patrullas y 3 camionetas enormes.
con todos esos hombres apuntándome fijamente con sus armas. Una fuerte corriente de aire me golpeaba desde arriba. Levanté la mirada y era un helicóptero con 4 hombres apuntándome también. Se había terminado todo. Algunas personas grababan con sus teléfonos. Vi a personas transmitir en vivo todo el momento de mi detención. Los oficiales se acercaban lentamente. Me tiraron al suelo, apretaron mi cabeza contra el pavimento y me pusieron las esposas. Me subieron a una de las patrullas. Y me llevaron a la Fiscalía General de la República. Cuando la patrulla se alejaba, pude ver a lo lejos a quien consideré mi amigo, cómplice, en quien nunca debí confiar. Estaba siendo acusado por múltiples homicidios, extorsión, tráfico de sustancias ilícitas, delitos contra la salud, secuestro y vínculos con la delincuencia organizada. Después de la lectura de mis cargos, sabía que estaba sentenciado a pasar el resto de mi vida tras una celda. Recuerdo que fue mediático todo. Los demás presos me preguntaban sobre todo lo que había hecho, mis causas, la historia de mi vida. Dentro de la cárcel me hice una persona de respeto. Durante las visitas, veía a mi madre. Con su cabello gris, su rostro arrugado y llorando por mi maldita culpa. En la cárcel está prohibido ser humano, no se puede llorar. Tenía que aguantarme y tragar el amargo sabor de hacer sufrir a mi madre. Mi pobre madre siempre que venía, decía que todo lo que decía en las noticias no era cierto. Que yo era bueno, y que se habían equivocado. Qué bonito es el amor de madre. Pero yo sabía que era cierto. Soy un delincuente, maté, robé, herí, hice cosas malas que tienen consecuencias malas. Me dolía tanto decirle a mi madre, que no. Que ellos estaban bien y que lo que decían, sí es cierto. Lo siento mucho mamá, pero ellos tienen razón, soy culpable. Le dije la última vez que la pude ver, antes de que me notificaran que sería extraditado a Estados Unidos. En cuanto recibí la notificación sabía que todo había terminado por fin. No habría posibilidad de escapar, de sobornar. Posiblemente, me matarían en la silla. Le pedí a uno de los custodios que le diera una carta a mi madre. Porque ya no me daría tiempo de volver a verla. Querida madre. Sé que nunca quisiste esto para mí. Y sé que es algo traumático también. No me gusta la manera en que te hago sufrir. Quiero pedirte el perdón más sincero, que sé que me otorgarás por el hecho de ser tu hijo, y ser el hijo del hombre que más has amado. Después de la muerte de mi padre, quise encontrar la venganza. No la encontré. Durante el camino del rencor, pasé matando a personas que no tenían ningún problema conmigo, que muchas veces ni siquiera me conocían. Pero las golpeaba, las amenazaba, a algunos les quité la vida. Hoy me dijeron que seré extraditado a Estados Unidos. Sé que tal vez no entiendes qué significa eso. Quiere decir que me van a pasar a otra cárcel, pero en Estados Unidos, seguiré pagando mi sentencia del otro lado. Le pedí a uno de los policías que te diera esta carta, porque posiblemente ya no vuelva a verte. Me duele tanto haber sido el peor de los hijos, y dejarte sola. Sé que podrás perdonarme porque eres mi madre. Y las madres siempre perdonan a sus hijos, aunque estos sean unos malditos. Te amo, mamá. Y perdóname por haber sido un mal hijo. Si Dios me regala una vida más, le pediré a los mismos padres, y esta vez, sí me portaré bien. Te ama, tu niño. El protagonista de esta historia fue extraditado 3 días después de su notificación. Su madre recibió la carta. Él por su parte, pasó 15 años más en la cárcel de Estados Unidos, antes de haber sido sentenciado a la pena de muerte. Moriría después de haber recibido la inyección letal. Él nunca supo que su madre murió de tristeza días después de haber recibido la carta. Cayó en cama, perdió la voz, el color en su piel, y una noche de luna llena, mientras brisaba, murió. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. También agradecería mucho tu comentario, que dejaras un me gusta y te suscribieras activando la campanita para no perder ninguno de mis próximos videos. Hasta la próxima.